Estás escuchando Radio Taíno de la Universidad Ana Geméndez, recinto de Gurabo. Descubre tu frecuencia. La Universidad Ana Geméndez, recinto de Gurabo, no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Saberes desde el Trabajo Social, un podcast dirigido a discutir temas de actualidad desde una perspectiva de derechos humanos, justicia social y equidad. Como ya saben, mi nombre es Angélica Gerena Carrero y este es el episodio número 2. Hoy me acompaña Carlos Roque, estudiante del programa de maestría en Trabajo Social en Familia. ¿Cómo te encuentras, Carlos? Hola, Angélica, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Me alegro. Y qué bueno saber que fuiste a la asamblea de Trabajo Social en Ponce. Cuéntame un poquito de cómo te fue. Pues yo estuve la semana pasada, el jueves pasado, participando, ¿verdad?, como estudiante de la Asamblea Anual número 83, que se titulaba Amenazas Globales y Acciones Urgentes, Reflexión para el Futuro de la Profesión, ¿verdad?, de Trabajo Social. Y la verdad que como estudiante me ayudó a ver tantas cosas y a conocer tantos temas que posiblemente no se indagan tanto en la universidad y, ¿verdad?, desde una perspectiva profesional, vinculándolo con el trabajo social, me ayudó un montón. Se habló de economía, se habló del cambio climático y la crisis, se habló sobre los medios falsos y, ¿verdad?, un montón de cosas, pero sobre todo resurgió el hablar sobre seguir batallando, ¿verdad?, y luchando por los derechos de las personas que aún siguen siendo oprimidas por el sistema. Y pues sí, de verdad fue una experiencia súper enriquecedora. Qué bueno saber, ¿verdad?, que fuiste a la asamblea y que haya sido una experiencia totalmente enriquecedora. Y especialmente desde la perspectiva de un estudiante, ¿verdad? Uh-huh. Porque no es lo mismo una perspectiva del estudiante a una perspectiva de un profesional. Uh-huh. Que ya, ¿verdad?, ya lleva años trabajando, tiene experiencia. Sí. Yo pues apenas estoy empezando. Como mencioné en el podcast anterior, yo estoy ahora en mi 4º año, en mayo me gradúo, así que ya estoy casi a tener, ¿verdad?, esa experiencia en el campo laboral y todo eso, pero realmente fue un preview de lo que me espera, así que es una experiencia súper buena. Y el próximo año, ¿verdad?, invito a todos los estudiantes que pertenecen ¿verdad?, a esta profesión, que, ¿verdad?, que se están preparando, que participen y tengan esa nueva experiencia. Claro que sí, y ahora que estás hablando de la asamblea y de temas pertinentes al trabajo social, eso nos lleva a lo que es el tema del día de hoy. Sí. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los derechos de la comunidad LGBTQIA+. Correcto. Y su historia. Vamos a estar hablando acerca de la historia, vamos a estar hablando acerca de la realidad que ocurre hoy en día y, lo más importante, la vinculación con la profesión de trabajo social. Exactamente. La razón por la cual, ¿verdad?, decidimos hablar de este tema, y obviamente partiendo de la perspectiva profesional del trabajo social, es que la comunidad LGBTQI+, es una de las poblaciones que nosotros como trabajadores sociales intervenimos, que a pesar de que a veces las personas piensan, solamente son las escuelas, los hospitales, las personas, ¿verdad?, que no tienen hogar, pues mira, la comunidad es una comunidad que lamentablemente no tiene personas, ¿verdad?, o recursos de apoyo, y nosotros como profesionales está en nuestro deber poder apoyarles y brindarles servicios. Además de que son una de las poblaciones más vulnerabilizadas aquí en Puerto Rico. Claro que sí, es una de las poblaciones más vulnerabilizadas y discriminada. Uh-huh. Es una población discriminada y es una población que para Puerto Rico es como si fuera un tabú. Es correcto. Y siempre es un tabú. Y bien, y hablamos de la iglesia también. Uh-huh. Hay diferentes factores, ¿verdad?, que se está hablando acerca de este tema, pero lo más importante es que es pertinente al trabajo social. Sí, y quiero destacar obviamente porque, como saben, nosotros estamos vinculados con el Council on Social Work Education, y ahí están las competencias profesionales que nos rigen tanto a nosotros los estudiantes como los que ya están ejerciendo, ¿verdad?, su trabajo. Y pues yo quisiera destacar las dos competencias que posiblemente se vinculen con
con este tema. La primera es la competencia 2, que se titula Se compromete con la diversidad y las diferencias en las prácticas profesionales, lo cual quiere decir que nosotros como trabajadores sociales debemos de validar las experiencias de vida de las personas con las cuales nosotros, ¿verdad?, vayamos a hacer intervención y aceptarlas y respetarlas y ser empáticas con esas personas. En adición tenemos la competencia número 3, que dice aboga por los derechos humanos, la justicia social, económica y ambiental. Y como bien mencionamos, nosotros como trabajadores sociales tenemos, ¿verdad?, la responsabilidad de ser ese mediador, ¿verdad?, y ese facilitador para que esas personas que son oprimidas, son discriminadas y son señaladas para tener, ¿verdad?, esos derechos humanos y tener justicia social y obviamente que tengan un buen bienestar social. No, y claro, y tú mencionas ¿verdad? Entre las funciones del trabajador social, ser mediador, también añado educador, ¿verdad? Porque importante. Hay que educar a la sociedad de que hay una comunidad, ¿verdad?, que está siendo oprimida y discriminada, y es bien importante ese rol de nosotros de educar, ¿verdad?, a las personas y a la sociedad. Correcto. Bueno, dicho eso, esto nos lleva a hablar, ¿verdad? Y vamos a empezar a definir, ¿verdad? Porque si estamos hablando de un colectivo, tenemos que empezar desde lo más básico. Así que vamos a estar entonces definiendo un poco, ¿verdad?, esos términos básicos que debemos conocer acerca de esta comunidad. Y vamos a empezar, ¿verdad?, con lo que es el sexo biológico. Y el sexo biológico, ¿verdad?, cuando hablamos de sexo biológico tenemos que considerar que hablamos, ¿verdad?, de lo que es los genitales del ser humano. Okay, sí. Cuando hablamos de sexo biológico hablamos, ¿verdad?, que hombre, ¿verdad?, que al hombre el sexo biológico que se le asigna es el pene. Y cuando hablamos de mujer, lo que se le asigna, ¿verdad?, la genital que se le asigna es la vulva o vagina. Sí. Y también tenemos lo que son las personas intersexuales, que las personas intersexuales, ¿verdad?, son aquellas personas que tienen ambas genitalias o comparten diferentes aspectos de ambos. Sí, exactamente. Básicamente es esa característica física y biológica que diferencian a los seres humanos y que se les da asignado, ¿verdad?, al nacer con los órganos que ya pues mencionaste. Así mismo es. También otro término importante lo es el género, ¿verdad? Que mucha gente lo confunde. Sí, mucha gente lo confunde con el sexo biológico. Y cuando hablamos de género hablamos de 3 tipos. Hablamos de femenino, masculino y el andrógino. Y cuando hablamos de género hablamos de esa parte de la persona. O sea, el sexo, como ya mencioné, ¿verdad?, es la genital. Pero cuando hablamos de género es como tal la persona. Y es bien importante diferenciar ambas cosas porque las personas pues lo confunden. Es correcto. Y también tenemos que hablar de identidad de género. ¿Qué es eso? La identidad de género es ese sentir interno y psicológico, ¿verdad?, que tiene la persona y se basa en la construcción del género. O sea, se basa en lo que la sociedad interpreta lo que es masculino o lo que es femenino. Como por dar un ejemplo, podemos decir que algún rol que se le tiene a las mujeres es ser madre, y pues el del hombre podría ser el que sea trabajador, que sea alguien fuerte, etcétera, etcétera. Y continuando, ¿verdad?, con estas definiciones, porque pienso que es importante tener este tipo de conversación porque aún ya estando en un ambiente universitario, académico, muchas personas desconocen de estos términos y hablan de manera errónea, entonces el mensaje se lleva esto de la manera incorrecta. Y como próximo también podemos hablar de lo que es la orientación sexual, que es como una persona se considera acerca de su, ¿verdad?, atracción física, romántica y emocional hacia hombres, mujeres o ambos. Y partiendo de ahí, pues podemos mencionar algunas diferentes orientaciones sexuales, que primero pues está la heterosexual, que es cuando, ¿verdad?, se atrae una persona contraria a tu sexo. A tu género. El término heterosexual, ¿verdad?, es cuando te gusta el sexo opuesto, exacto. Ya la orientación bisexual es cuando te atrae ¿verdad?, ambos sexos. Sí. La bisexualidad, ¿verdad?, cuando te atraen ambos sexos, tanto, ¿verdad?, masculino como femenino. Eso es correcto. Tenemos la homosexualidad, que es cuando te atrae un mismo sexo. De eso viene la parte homo. Sí, la parte homo, ¿verdad?, viene de aquellos hombres que les gustan, ¿verdad?,
los propios hombres. Ajá, exacto. Las lesbianas, que son mujeres que le atraen otras lesbianas. El asexual. El asexual es que no siente como una atracción a nada. Ujú. Muchas personas piensan que quizás no debería ser considerada parte de la comunidad o no, pero sí está presente, así que la sexualidad es aquella persona que no siente atracción a algo o a nada. Exacto, una atracción como romántica, emocional, no tiene ese deseo de tener, ¿verdad? Esa actividad con alguna persona, etcétera. Y tenemos entonces lo que es ser pansexual, que pansexual abarca lo que es todo, abarca los sentimientos, abarca esa atracción física. Pansexual es como que el todo. Ok. En adición tenemos lo que es la expresión de género, que también muchas personas lo confunden con lo que es la orientación sexual. Básicamente la expresión de género es cómo te expresas, cómo expresas tu género. Se basa en los roles tradicionales de género, incluye de la forma en que te viste, cómo te comportas, etcétera, etcétera. Así mismo es, y entonces dentro de la expresión de género tenemos, ¿verdad?, lo que es la femenina y la masculina y la andrógina, que cuando hablamos de andrógina hablamos de una combinación de ambas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me visto con una camisa que se considera masculina, me pongo una camisa, pero me puedo poner una falda, ¿verdad? Y yo expreso mi género de manera andrógina, ¿verdad? Estoy combinando ambas. Ok, exactamente. Bueno, pero ya teniendo esos conceptos claros, creo que podemos ir un poquito más desarrollando un poquito más la conversación, y creo que es pertinente mirarlo un poco hacia atrás y ver lo que Claro ha que sí. ocurrido con la lucha de los derechos de esta, ¿verdad?, de la comunidad LGBTQI+. Y podemos comenzar hablando sobre lo que ocurrió en el 1975, que ahí se comenzaron las primeras manifestaciones por los derechos de los homosexuales que se dan en Washington, D.C., y frente al Independence Hall en Filadelfia el 4 de julio de 1975. Sí, claro que sí, estas fueron una de las primeras manifestaciones que ocurrieron, ¿verdad?, a favor de los derechos del colectivo, y es bien importante reconocer que ocurrió en la capital de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de Washington, D.C., que es la capital de los Estados Unidos. Sí, sí. Y es importante reconocer esas primeras manifestaciones que ocurrieron. Sí, que probablemente se pudieron dar en algún otro lugar, posiblemente no tan reconocido. Claro. Y se dio, Y pues se dio ahí. en la capital de los Estados Unidos. Es como decir, si nosotros fuimos a la fortaleza, allá al frente. Exactamente. Ok, pues continuando, ¿verdad? Continuando, tenemos otro suceso que ocurrió en el 1969, que aquí ocurre lo que es el Stonewall Inn en Nueva York, que de hecho Stonewall Inn Nueva York todavía está presente y es un lugar bien reconocido que las personas del colectivo visitan hoy en día. ¿Y qué ocurrió este día? Este día la policía realiza una redada en el estado de Nueva York y ¿verdad?, ellos consideraban que deberían prohibir la homosexualidad. Y eso es una barra, ¿verdad? Es un lugar bien concurrido. Y pues la policía fue a intervenir a personas del colectivo ahí. Y es una de las manifestaciones que más reconocida se conoce. Y en el mes de junio, ¿verdad? El mes de junio, hablando un poquito, el mes de junio se considera el Pride Month. Sí. Y en esa fecha, que fue el 28 de junio, en esa fecha se conmemora eso que ocurrió en Nueva York. Sí, es cierto. Y ya el próximo año, en el 1970, se celebra la primera marcha del Día de la Liberación Gay, la cual se dio en Nueva York. Así que también fue conmemorando, ¿verdad?, todo eso que había ocurrido, esas luchas que se dieron el año anterior. Claro. También tenemos, ¿verdad?, lo que ocurre en el 1971, cuando el Partido Libertario de los Estados Unidos exige la derogación de todas las leyes de los delitos sin víctimas, incluyendo la ley que prohíbe la sodomía. Sí. Y ¿verdad?, y siguiendo más hacia adelante, en el 1973, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría elimina la homosexualidad de su manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. La Comunidad del Orgullo Gay fue la primera organización de derechos de las personas homosexuales en Puerto Rico. Y me causa, ¿verdad?, como que un poco o sea, como que me choca, ¿verdad?, que ¿verdad?, el sentirse o tener alguna orientación sexual distinta se llegó a ¿verdad?, se llegó a
a etiquetar como un trastorno mental, y aún hoy vemos ese tipo de comentarios que piensan que es verdad, que es algo mental, alguna enfermedad, etcétera, Claro, etcétera. todavía tenemos personas que dicen, no, lo que tú tienes es una enfermedad mental, tú tienes una enfermedad mental y no. Ya eso, ¿verdad? Fue eliminado y fue reconocido, ¿verdad? Por las asociaciones de psiquiatría y a nivel internacional. Exacto, pero más adelante, ¿verdad? Abundaremos más exactamente. sobre eso. Continuando con la historia, en el 1979 ocurre la primera marcha nacional en defensa de los derechos de los homosexuales, en la cual participaron al menos 100,000 personas y tuvo lugar de nuevo en Washington, D.C. Así mismo es, y también, ¿verdad? Tenemos que hablar de la historia de Puerto Rico. Claro, importante. Tenemos que hablar de qué ha ocurrido en Puerto Rico o qué ocurrió en Puerto Rico, ¿verdad? Acerca de los derechos de la comunidad LGBT. Y tenemos que en el 1991, Christina Hayward, una activista trans y una de las pioneras del movimiento LGBT en Puerto Rico, funda lo que es la primera parada de orgullo gay y bajo el nombre de Herencia de Orgullo. Aquí en el 1991, ¿verdad? Comienza esas primeras paradas a favor del colectivo, y esta marcha se realizó en el Parque Muñoz Rivera, ¿verdad? Lo que se conoce como Puerta de Tierra, hasta la Plaza de la Libertad en Condado. Sí. Es bien importante reconocerlo, y también esa marcha se da todos los años aquí en Puerto Rico. Sí, y en el 2013, ¿verdad? Ya como más para acá, por decirlo aquí. Más actualizado. Exacto, más cerca de nosotros. Se aprueba la ley número 22 del 2013, la misma, se identifica como ley que prohíbe el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo, principalmente el proyecto del Senado 238. Es la primera legislación contra el discrimen por orientación sexual e identidad de género de Puerto Rico. Más adelante se enmendó la Ley 54, que es la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, para incluir en las protecciones las parejas del mismo sexo. Yo en una clase estudié esta ley y me sorprendió que incluyera, ¿verdad?, a personas que son parte de la comunidad, y pienso que no muchas personas, ¿verdad?, conocen que tienen ese derecho. Claro, y es bien importante reconocerlo, y qué bueno que tú lo traigas, porque hay muchas organizaciones que atienden este tipo de violencia y muchas personas no lo conocen. Hay diferentes organizaciones sin fines de lucro y otras más, ¿verdad?, que trabajan lo que es la violencia entre la pareja del mismo sexo, ¿verdad? Porque cuando se habla de la Ley 54, solamente se menciona, ¿verdad?, la violencia hacia la mujer, y también tenemos que hablar de la violencia de las parejas del mismo sexo, que es bien importante y es pertinente, ¿verdad?, lo que es el trabajo social. Exactamente. Y en el 2015 el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó, el 26 de junio del 2015, se decide que es inconstitucional prohibir el matrimonio gay. El matrimonio entre las parejas del mismo sexo en Puerto Rico entra en vigor luego de esto. Asimismo esto fue bajo la presidencia del presidente Barack Obama, sumamente importante esta legislación, ¿verdad?, que se hizo bajo Barack Obama y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eso también dio paso a poder adoptar en Puerto Rico. Es cierto. Esa ley. Porque las personas, ¿verdad?, del mismo sexo no podían adoptar en Puerto Rico porque no tenían como que una ley para fundamentar el por qué ellos o ellas o ellas puedan adoptar. Es correcto. De hecho, esto no hace mucho, ¿verdad? Yo estoy tomando la clase de intervención con niños y nuestra profesora trajo un recurso, ¿verdad?, de que trabaja en adopción, y yo me sorprendí que ¿verdad?, que es por ley que las personas tienen ese derecho para adoptar. Así que la adopción en Puerto Rico comienza con el caso de la doctora Ángeles Acosta y Carmen Milagros Vélez, las cuales eran pareja durante 25 años. Ambas querían que la hija biológica de Vélez se llamara Juliana y que llevara los apellidos de ambas. A pesar de que el embarazo de Carmen, ¿verdad?, fue planificado por la pareja, el Tribunal Supremo de Puerto Rico le negó la posibilidad a Acosta para adoptar a Juliana. La menor la reconocía a ambas como mamá, y fue un caso histórico, pues la primera adopción que se dio entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico.
Así mismo es, y entonces esto dio paso, ¿verdad? Que no se prohibiera de manera explícita que una persona, ¿verdad? De orientación sexual lesbiana, homosexual, ¿verdad? Y por su identidad también, a que no se puede prohibir el adoptar a esas personas de, ¿verdad? De esa comunidad. Sí, exacto, es correcto. Y también tenemos que hablar de una legislación que está ocurriendo recientemente, impulsada, ¿verdad? Por la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Sí. La senadora Ana Irma Rivera Lacén está proponiendo una carta de derechos de la comunidad LGBT. Es una medida bien importante que se debe considerar, ¿verdad? Porque hay muchos derechos que no han sido reconocidos aquí en Puerto Rico y esa carta de derechos reconoce varios derechos de la comunidad. Por ejemplo, un derecho bien importante es el derecho a servicios de salud y que se reconozca. Así que es bien importante que las personas conozcan acerca de que se está impulsando una legislación y hay que apoyar la legislación, porque esto es una legislación a favor de la comunidad, a favor de los derechos humanos y es pertinente al trabajo social. Es correcto. Y quiero, ¿verdad? Añadir ahí que posiblemente algunas personas pensarán, pero que, ay, ¿cómo es posible que discriminen ¿verdad? A las personas de la comunidad? Y miren, a pesar de que posiblemente no sea tan visible o no se comparte en los medios, es algo muy real, que muchas personas, ¿verdad? Por pertenecer a la comunidad, pues, ¿verdad? No le niegan los servicios, ¿verdad? Las personas que los reciben, no te voy a atender. O simplemente cuando se quieren, ¿verdad? Se nombran por un nombre X, pues la persona dice, no te voy a atender porque lo discriminan y tienen prejuicios con las personas, así que eso es algo bastante real. Claro que sí, y bien pertinente, ¿verdad? A lo que es el trabajo social. Y eso nos lleva a hablar de las familias homoparentales, ¿verdad? Estamos hablando de adopción, tenemos que hablar de familia. Algo bien importante, ¿verdad? Y yo estoy haciendo una maestría en familia y tenemos que hablar de las familias. Tenemos que reconocer que las familias son diversas. Ya la familia natural o la familia tradicional ya no existe. Mamá, ahora, papá, hijo. Eso es correcto. Ya las familias son totalmente diversas y tenemos que hablar, ¿verdad?, de las familias homoparentales. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una familia homoparental? Es una pareja, ¿verdad?, que está compuesta del mismo sexo, ya sean dos hombres o sean dos mujeres, ¿verdad?, que se comprometen y son responsables de los niños, niñas y niñes. Y las parejas, ¿verdad?, del mismo sexo se convierten en padres o madres, ¿verdad? Y entonces hay diferentes maneras, porque una de las preguntas que se hacen es como que, ¿cómo parejas del mismo sexo pueden tener hijos? ¿Cómo es eso posible? Pero hay diferentes maneras. Una de ellas es la adopción. Tenemos lo que es la inseminación artificial. Tenemos lo que es la inseminación coital, ¿verdad?, por acuerdo. Tenemos el alquiler de vientre. O, ¿verdad?, que alguno tenga un hijo o hija de manera biológica. Que fue el caso que discutimos anteriormente. Claro que sí. Entonces tenemos datos del censo 2010, donde nos dice, ¿verdad?, que hay 6.614 parejas del mismo sexo. Sí. Que es bien importante reconocerlo, ¿verdad? Esta estadística es del censo del 2010. Y el 15% de estas parejas se encontraban criando hijos, hijas e hijes menores de 18 años de edad en sus hogares. Sí. Y es muy triste, ¿verdad?, toda esta situación que ocurre en la adopción. Así que es un tema que, ¿verdad?, se debe de tocar, porque también hay unos prejuicios con las personas que adoptan o con, ¿verdad?, los menores que están siendo adoptados. Y ahora que estamos hablando de adopción, puedo hablar, ¿verdad?, de mi experiencia personal. Yo soy adoptado. Okay. Yo soy adoptado y a mí me adoptó una familia, ¿verdad?, como se conoce en la sociedad, una familia tradicional. Y yo puedo hablar que el proceso de adopción es un proceso arduo y difícil. Ahora, claro, han ocurrido unas flexibilidades en cuestión de las leyes y todo, pero en el 1999, que fue cuando me adoptaron, el proceso fue difícil. Tomó más de un año para que mis padres pudieran, ¿verdad?, tener la firma, el cambio de nombre. Así que es un proceso bien difícil. Sí, wow. Y te pregunto, ¿verdad?, ya que mencionaste, ¿cómo fue ese proceso de adopción? ¿Ya te habías nacido? ¿Tenías una familia previa? O... a mí me adoptaron a los 6 meses. Ok, ya. Ya había ocurrido una intervención del departamento de la familia cuando yo nací. El departamento de la familia había identificado una situación que ocurría en la familia.
y ellos deciden remover, al menos en este caso, ¿verdad? Yo. Ujú. Y entonces me asignan a lo que es Casa Cuna, ¿verdad? Casa Cuna es una organización, ¿verdad? Que retiene que tiene los niños y entonces pues los padres acuden a ver los niños, las Ok. niñas, ¿verdad? Para poder adoptar y entonces comienza el proceso. Ok. Y entonces ahí mis padres cuando fueron a Casa Cuna me vieron y se dio el proceso de adopción y aquí estoy, Súper, qué bueno. Y estás ahora siendo un profesional. un profesional del trabajo social. Qué así brutal, mismo. súper. Pues ya teniendo, ¿verdad? Todos esos conceptos, yendo, ¿verdad? A la historia, podemos hablar sobre lo que, ¿verdad? La realidad que está ocurriendo ahora, ¿verdad? De manera contemporánea. Sobre ¿verdad? La sociedad versus la comunidad LGBTQI+, ¿verdad? Claro, tenemos que hablar, ¿verdad? De las diferentes situaciones que están ocurriendo hoy en día. Ujú. Y por ejemplo, una de ellas es el discrimen. Sí, El discrimen hacia la comunidad LGBTQIA+ existe. Y muchas personas dicen, no, yo acepto a las personas del colectivo, yo las acepto. No. Hay personas que dicen que las aceptan, pero cometen discrimen. ujú, Y hay diferentes manifestaciones, ¿verdad? De cómo hacer ese discrimen. ujú. Sí, y yo diría que podemos partir, ¿verdad? Hablando un poquito más del discrimen, podemos destacar lo que es el concepto de la homofobia. Claro, claro. Homofobia es ese odio irracional, ¿verdad? Hacia las personas que pertenecen ¿verdad? Al colectivo. Claro que sí, cuando hablamos de homofobia hablamos de ese miedo, de esa inseguridad, ¿verdad? Ujú. Y esas actitudes, ¿verdad? Que rechazan a esa persona del colectivo. Exactamente. Cuando hablamos de homofobia también, ¿verdad? Se vincula a lo que es el discrimen. Y una manera del discrimen, ¿verdad? Que se puede manifestar, por ejemplo, es cuando una persona trans entra a un baño público y no le validan, ¿verdad? El ser una persona trans. Le dicen, ¿por qué tú estás aquí? Este no es tu baño. Ujú. Y eso es un discrimen. Eso es discrimen. Y hoy en día, ¿cómo podemos combatir ese discrimen? Hay baños para personas del mismo sexo. Hay baños compartidos. Podemos impulsar, ¿verdad? Como sociedad, el que sean un baño. Un baño, ¿verdad? Tanto para hombres como para mujeres. Y el que pueda entrar a hacer su necesidad. Exacto. Sí que a veces como que se quiere como que limitar algo tan básico para el ser Claro. humano que es ir al baño. Y a Claro. veces tú lo que quieres, qué sé yo, lavarte las manos y no sé qué, y ya rápido como que te están juzgando. Claro. Y todo eso. Y algo que quiero añadir que a veces la gente piensa que la homofobia y el discrimen es matar a alguien, agredirlo, ¿verdad? Físicamente. Y mira, no necesariamente eso. Es rechazarlo, quitarle sus derechos. Invalidar sus sentimientos. Ajá, invalidar sus sentimientos, invalidar sus experiencias de vida, ¿me entiende? Que eso también va conectado con las competencias que mencionamos anteriormente. Así que, ¿verdad? Son ciertos comportamientos, pensamientos que hieren, ¿verdad? Claro. A estas personas y ellos siguen siendo seres humanos. Claro, y eso es lo más importante, ¿verdad? Que ellos siguen siendo seres humanos y son discriminados. Ujú, También tenemos que hablar, ¿verdad? De la población trans. sí. La población trans, cuando siempre se habla del colectivo, es la población más vulnerabilizada. Y es la población más vulnerabilizada, ¿por qué? Porque carece de derechos, Ujú, carece de servicios de salud, lo empiezan a discriminar. No, porque tu genital es esta, tú debes ser esto. ujú. Y no. Y entonces la población trans es la población más vulnerabilizada del colectivo. También carecen de derechos. Carecen de derechos. Un ejemplo es cuando van a un servicio médico y la persona se llama Juliana, por dar un ejemplo. Pero entonces cuando le entrega la licencia se llama Pedro. Y cuando lo van a atender, lo llaman por Pedro. Y ahí tú le estás invalidando a la persona. Porque si la persona te mencionó que me llame Juliana, ya tú le estás invalidando su persona. Y lo que nosotros queremos es que reconocer que hay diferentes manifestaciones, está el discrimen y hay que reconocer diferentes ejemplos para que las personas sepan que es una manifestación de un discrimen. Exactamente. Y podemos hablar un poco sobre lo que son las microagresiones, que básicamente era lo que estábamos hablando, que son esas agresiones que ante el ojo de muchas personas puede ser algo mínimo, pero mira, eso fomenta y mientras más microagresiones pues se pueden crear algo más grande y puede, ¿verdad?
vamos a decirlo así, una macroagresión, por decirlo así. Sí, como que la bola sigue creciendo. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, una microagresión puede ser que, y se escucha mucho, yo tengo un hermano homosexual, pero y entonces tú vas a las redes sociales y empiezas a hacer comentarios despectivos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mencionas que tienes un hermano, pero entonces, por otro lado, lo estás discriminando. Entonces, eso es una microagresión. Exacto, y también ocurre de personas que dicen, yo lo respeto. Y te matan con eso. Yo respeto a la comunidad. Sí, pero cuando las personas están luchando por algún derecho o entran a algún lugar, no pueden pasar. No, y otro ejemplo de microagresión es cuando una persona lesbiana le dicen marimacha. Eso es una microagresión. Y se escucha mucho en la sociedad. Sí. Tú lo que eres una marimacha. Eso es una microagresión. O una machúa. Yo he escuchado machúa. También, es machúa. Es machúa. Y eso es una microagresión. O tomboy, también lo he escuchado. También. En el caso de los hombres que son homosexuales, ¿verdad? Y me disculpan, pero es que así es que, ¿verdad? Es la realidad. Maricón. Que si mire ese pato. Está bien partido. Y ese tipo de comentarios que simplemente son innecesarios y están agrediendo a la persona. No, y abonando lo que tú dices, ¿verdad? Podemos hablar de mi experiencia personal. Yo soy homosexual. Y yo he sufrido microagresiones, he sufrido discrimen. Y un ejemplo fue, un día yo estaba caminando, yo tenía los audífonos puestos y yo no estaba escuchando música. Yo no estaba escuchando música en el momento, pero sí estaba escuchando, ¿verdad?, a las personas alrededor. Pues yo estaba caminando, yo tenía una camisa de botón y un pantalón. Y yo escucho este comentario de esta persona que viene y me dice, mira este maricón cómo camina. Y entonces la persona cree que no escuché el comentario. Yo lo escuché porque yo no tenía nada, o sea, yo tenía los audífonos puestos. Pero no estaba escuchando nada. No estaba escuchando nada. Entonces yo escuché el comentario. Y yo, wow. Y entonces eso es una manifestación de discrimen. O sea, tú me estás discriminando por mi manera de caminar. Así que es bien importante que estos ejemplos las personas los conozcan. Porque estamos invalidando a la persona. Sí. Y ¿verdad? Ya que traje ese comentario, me gustaría que habláramos como que ¿qué significa caminar o sea, ¿verdad? Como te dijeron a ti? También he escuchado, él se viste bien gay, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿cuál es tu argumento con eso? ¿Me entiendes? Sí, y cuando dicen eso, hay que pensar de que eso es lo que establece la sociedad. O sea, ¿quién establece X o Y cosa? O sea, ¿quién establece que yo me deba vestir de X o Y manera? Es la sociedad. Y entonces por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Porque hay que deconstruir y hay que educar. Hay que educar acerca de que, mira, yo me puedo vestir como yo quiera. Porque mi expresión y mi orientación son dos cosas diferentes y las personas las combinan y son dos términos totalmente diferentes. Y también, ¿verdad? Había escuchado anteriormente que cuando una persona, ¿verdad? Acepta, ¿verdad? Lo que es y lo comparte con, ¿verdad? Con sus allegados y con las personas a su alrededor, existen este tipo de comentarios de que, nunca pensé que eras tal orientación sexual o tú no te ves de tal manera, pero es que ¿Cómo se ve una persona? Por ejemplo, tú no te ves gay. Yo, pues, pero ¿cómo se ve una persona gay? O sea, es como un estereotipo de que una persona gay se tiene que ver de tal forma, que se viste de colores llamativos, que si rosita, que si violeta, que se tienden ¿verdad? A identificar como colores de mujer, algo que es simplemente algo que no hace lógica. Sí, porque, Sí, comienzan a categorizar los colores. Mira, el rosita es femenino. Pues mira, tienes una camisa rosita, eso... eres gay. No, hay que deconstruir, ¿verdad?, todos esos términos y a la sociedad. Vuelvo y digo, la sociedad es la que establece estos colores y todos estos patrones y hay que romper con eso para poder, ¿verdad?, educar. Y entonces a través de educar es que rompemos todos estos esquemas y hacemos que el ambiente de la sociedad acepte más a la comunidad. Exacto. Es correcto. Y si seguimos hablando de, ¿verdad?, de comentarios, bendito sea el Señor, o sea, vamos a seguir y seguir. Así mismo es, si seguimos mencionando, nunca acabamos. Sí, y es triste, ¿verdad?, porque siguen siendo seres humanos, ¿me entiendes? Y yo creo que ahora tocó hablar sobre, ¿verdad?, mi experiencia. Cuéntame.
En mi caso, pues, ¿verdad? Yo pues, soy heterosexual, pero más bien quiero hablar sobre mi experiencia de vida siendo una mujer cristiana. Porque como tú sabes... Tema controversial. Sí, demasiado. Yo estoy aquí súper nerviosa, pero como tú bien sabrás y como muchas personas saben, la religión, ¿verdad? En este tema del colectivo LGBT tiende a ser un tema que simplemente no se habla, tanto en las iglesias como afuera, ¿me entiendes? Porque también tenemos que admitir que por lo menos Puerto Rico es un país que, ¿verdad? El ser cristiano es bastante común, por decirlo así, la religión que podemos decir que predomina más que otra. Sí, Puerto Rico es un país cristiano y es un país patriarcal. Sí, pero ya seguimos por ahí para abajo. Pero yo desde muy pequeña, no tanto desde que nací, pero podemos decir partiendo de los 8 años, 7, pues yo, ¿verdad? Comencé a congregarme en la iglesia y desde ese entonces, ¿verdad? He participado en la iglesia, voy los domingos, como a mí me gusta cantar y sé tocar el piano, pues he tenido también como que esa responsabilidad y pues he tenido la oportunidad de ser líder y, ¿verdad? Y trabajar con la juventud, ser parte obviamente del Ministerio de Juventud, etcétera, etcétera. Pero, ¿verdad? Como Angélica, yo he visto tanto discrimen, tanto rechazo a la comunidad que, ¿verdad? Te soy honesta, a veces me choca. Entonces, claramente la profesión en la que, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Estoy trabajando para hacer que, ¿verdad? Es trabajo social, me ha ayudado a poder tener otra perspectiva, no tanto desde, ¿verdad? La área religiosa, sino como que del área de derechos, del área de las necesidades que están ocurriendo, ¿me entiendes? Así que básicamente yo he visto en esa iglesia, ¿verdad? En las iglesias en general, no importando la denominación, ¿verdad? Y las actividades y las creencias, como que rechazan a las personas, ¿verdad? Lo denominan como una conducta desviada, un pecado ante los ojos de Dios, o posiblemente, como hablábamos anteriormente, como una enfermedad mental. Inclusive yo he escuchado que tienen un demonio por dentro, tienen un espíritu del maligno adentro y todo eso, y son visiones que provocan el prejuicio y la opresión de los y las individuos que forman parte, ¿verdad? de la comunidad. Y como ya, ¿verdad? Hablamos anteriormente, existe mucha homofobia, ¿verdad? En estos espacios de la iglesia en general. Y como pues mencioné al principio, y eso es algo que yo he escuchado de verdad de este espacio, nosotros los respetamos, pero a la hora de que, por ejemplo, yo conozco a muchas personas que pertenecen al colectivo que son cristianas, que creen, pero tienen tanto miedo en simplemente aparecer en el parking de una iglesia, porque sienten que de una las van a señalar, que les van a decir algo, y eso está tan mal, porque ahora digo yo como cristiana y como, ¿verdad? ¿Verdad? Que me congrego en una iglesia, nosotros como cristianos no queremos alcanzar vidas para Cristo. ¿Por qué tenemos que seleccionar las personas que queremos alcanzar, ¿verdad? Para que conozcan a Dios. Eso es lo que yo, ¿verdad? Personalmente como que me choca un poco porque una persona que tiene, ¿verdad? Esta orientación, tiene esta expresión y que ha pasado por diferentes circunstancias de vida, tú la juzgas y le quitas el derecho, ¿verdad? O la oportunidad de conocer a Dios, de obtener la salvación, etcétera, etcétera, simplemente por ese hecho. Pero a un violador, si él se arrepiente y acepta al Señor y está salvo, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué esta persona sí y por qué esta persona no? Hay que tener mucho cuidado y creo que como cristianos debemos de transmitir amor, debemos de respetar, de ser empáticos y abrirle las puertas, porque ellos también tienen derecho a tener su religión, ¿me entiendes? Y claro. Pues, claro, entiendo perfectamente, y yo pienso que la iglesia debe aceptar a las personas del colectivo. Yo pienso que tiene que ser un espacio de amor, de acompañamiento y que sea eso, un espacio de acompañamiento. Mira, no importa quién tú seas,
va a venir esta persona, necesita ayuda espiritual o requiere de algo y va a hablar con el pastor, el sacerdote o la pastora y que tú lo aceptes, porque esa persona merece ser escuchado o escuchada, porque está pasando por una situación de vida difícil y lo que quiere pues a través de la religión, a través de la espiritualidad, encontrar esa fe y esa fortaleza, y eso es lo que nosotros queremos. O sea, no es que nosotros odiemos a la iglesia. Y en este caso te estoy hablando de mí. Yo no estoy representando a nadie. Yo te estoy hablando de mí. No es que odiemos a la iglesia, pero es que la iglesia nos pone muchas trabas. Nos pone muchas trabas. Si yo me he visto un ejemplo, yo me pongo una falda y voy a una iglesia, todos me van a estar mirando, pero ¿por qué tiene una falda? ¿Por qué? Y lo que nosotros queremos es que ser escuchados y que nos escuchen, que nos validen los sentimientos. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es todo. Pero se ponen a citar, ¿verdad?, textos bíblicos y toda la cosa, y pues nos están opresionando y nos están discriminando. Es correcto. ¿Verdad? Y quiero adentrarme un poquito más, o sea, no adentrarme, sino como que seguir abundando en que, ¿verdad?, la iglesia, según, ¿verdad?, lo que dice la escritura, de diferentes textos, sabemos que la Biblia se puede interpretar de diferentes formas. Tú la puedes interpretar de una forma, yo la puedo interpretar de otra forma. Y de hecho, ahí es que parten las diferentes versiones. No es que una esté mal y la otra no, simplemente que, pues, por las traducciones y por ese tipo de cosas, pues, maybe, pues, se puede ¿verdad?, como que modificar un poco, pero como mencioné al principio, la iglesia, ¿verdad?, tiende a ver eso como un pecado, pero hay otros pecados y todos somos pecadores, todos somos seres imperfectos, y porque a cierta imperfección es la que se acepta y cierta imperfección es la que no se acepta. Así mismo es. ¿Cómo queremos transmitir el amor de Dios rechazando a X persona por X razón? Porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos somos seres humanos, y eso es lo que a mí me gustaría destacar sobre todo. Todos somos seres humanos, ¿me entiendes? Es lo mismo, todos necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos tomar agua, ¿me entiendes? Todos tenemos derecho a enamorarnos, si desean tener hijos, casarse, viajar el mundo, ser profesional, etcétera. Y muchas personas pues simplemente no ven eso ¿verdad?, en el colectivo de LGBT. No, y nosotros estamos hablando de religión porque en la profesión hay que separar tus creencias. A la hora de intervenir con una persona del colectivo, tú tienes que separar tus creencias y tus valores. Porque yo puedo ser cristiano, ¿verdad? Yo puedo ser cristiano, pero a la hora de intervenir, yo tengo que separar esas creencias que dicen X o Y cosas, yo tengo que separarlas y yo tengo que aceptar a la persona tal y como es, sin importar X o Y cosas. Y eso es lo más importante que hay que reconocer. Y también hay que hablar de que en Puerto Rico hay una separación de iglesia y de Estado. Así que al momento de intervenir, los profesionales y las profesionales del trabajo social tenemos que separar la iglesia y nuestras creencias. Y de hecho, eso está en nuestro código de ética. En el código de ética, uno de los cánones establece que tú tienes que separar tus creencias al momento de intervenir. Tú no puedes imponerle a él o a la participante tus creencias. Creencias, valores y prejuicios. Claro. Y no solamente con el colectivo de la, ¿verdad?, de LGBT, sino con cualquier participante. Porque puede ocurrir, o sea, con cualquier cosa, porque, mira, vamos a hablar claro. Nosotros somos personas que siempre tenemos prejuicios. Claro. O sea, eso es algo que como que automáticamente nosotros tenemos. Y es algo natural, oye, y es la realidad. Pero hay que trabajar con los prejuicios. Claro, porque los prejuicios dañan, los prejuicios lastiman. Claro, y oprimen. Y oprimen. Entonces, ya hablando desde la perspectiva de trabajo social, si en mi caso, que yo soy cristiana, y viene una participante o un participante donde mí, que forma parte de este colectivo, yo no le voy a decir, yo no te voy a atender. Claro. Porque yo no estoy de acuerdo, y me parece que lo que, ¿verdad?, tu estilo de vida o tu manera de vivir la vida, por poner un ejemplo, porque así lo dicen, es incorrecto, vas para infierno, etcétera. O sea, ¿qué es eso? La persona está en una necesidad y está buscando desesperadamente ayuda porque tú no sabes las experiencias de vida que ha pasado esa persona, y viene a donde ti con el anhelo de que tú le puedas guiar, puedas darle alguna luz en toda su vicisitud, situación, problemática, y que un profesional, en este caso, pues en el ejemplo yo, venga con eso, la persona
La ¿Qué persona puede se va a pasar? sentir oprimida y se va a sentir mal. Mal, y incluso ha ocurrido a través de la historia aún hoy que por microagresiones, por prejuicios, por comentarios, por rechazo, la gente llega a suicidarse. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, es como que son tantas cosas que uno se queda como que diantre. ¿Dónde está la empatía? Claro. Algo tan simple como que, mira, sé empático. Ok, tú no formas parte del colectivo, pero eso no te debe delimitar para tú ser empático con esa persona y respetar y amar. Porque todo lo matamos con respetar, pero cuando tú respetas tienes que amar a la persona Claro. y aceptarla. No, y algo que tú mencionas al momento de intervenir, Ujú. también tenemos que hablar de las terapias de conversión. Sí. Tenemos que hablar de las terapias de conversión porque muchas de las iglesias realizan terapias de conversión, pero lo tapan. Lo tapan y hay que hablar de que existen las terapias de conversión. Y cuando hablamos de terapias de conversión, ¿de qué hablamos? Hablamos de un ejemplo. Esta persona homosexual visita a una iglesia y entonces el pastor o pastora o sacerdote ve que esto es una conducta inadecuada. Y entonces comienza a realizar unas terapias para corregir, entre comillas, corregir eso que está mal. Y entonces empieza, por ejemplo, si nos vamos en la historia, han ocurrido electroshock a personas del colectivo, han ocurrido que las dejan en un balde de agua para que pues venga el Señor y le libere esos demonios que tiene por dentro, el exorcismo. Así que estamos hablando que las terapias de conversión sí existen, Es algo real. es algo real y no deberían existir. No deberían existir, deberían ser prohibidas en todos los sentidos. Y tenemos profesionales de diferentes campos, de psicología, trabajo social, que de alguna manera u otra implícitamente realizan terapias de conversión porque no están de acuerdo con lo que es el colectivo LGBT. Y así que es bien importante que hablemos de esto porque es pertinente al trabajo social y el trabajo social es parte y se vincula con los derechos humanos. Y si hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de que estas terapias deben prohibirse. ¿Por qué deben prohibirse? A favor de los derechos humanos de esta población. Exactamente, porque el acto que se realiza, obviamente todo esto es ¿verdad? Todo depende de lo que se quiere, no. Lo que se quiere lograr es que se, entre comillas, cure la homosexualidad. Exacto, O el exacto. lesbianismo, etcétera. Pero, ¿verdad? Hay diferentes medios, pero aún así se les está violando la dignidad al ser humano y eso está en la Carta del Derecho de los Seres Humanos. Claro. Esto se está reconocido en la Carta de Derechos de las Naciones Unidas. Eso, exactamente. Bueno, Angélica, con esto culminamos el episodio de hoy. Estuvo bien interesante. Bien interesante el tema de hoy. Así que invito a las personas a que tengan este tipo de conversación con sus amigos, familiares, compañeros, compañeras, compañeres. A que tengan este tipo de conversación. Sí, y que se den la oportunidad de educarse. Claro. ¿Entiendes? ¿No? La educación es algo poderoso. Es algo poderoso y lo invitamos a que tengan esta discusión y que lean. Hay que leer, ¿verdad? Porque leer es poder. Exactamente. Y que se interesen, ¿verdad? ¿verdad? En lo que está ocurriendo, ¿verdad? No tan solo con la comunidad, sino con los derechos en general, ¿verdad? Que se actualicen, conozcan sus leyes, porque hay muchas personas que no ejercen su ciudadanía por falta de conocimiento. Claro. Así que eso es bien importante. Así que le hacemos esta invitación para educarse, para conversar y nada. Y establecer ese diálogo. Exactamente. Así que nada, te agradezco a ti por pertenecer, ¿verdad? Por participar en este episodio que estuvo tan espectacular y gracias por traer tus experiencias de vida y que, ¿verdad? Ayudó a fluir esta conversación súper, súper bien. Esperemos que en otra ocasión podamos compartir de nuevo en otro episodio. Así que Claro. agradecemos también a la área técnica y la área de edición y producción que, ¿verdad? Que está trabajando en este proyecto del podcast Saberes desde el Trabajo Social. Así que esperemos que esta información presentada haya sido útil y les agrade, ¿verdad? A todos nuestros escuchas. Así que nada, esto fue Saberes desde el Trabajo Social.